Estaba la CGT, estaba la Corriente Federal, estaba la CTA, digo, el movimiento obrero presente en un acto convocado por el tema de derechos humanos. Bueno, fueron los primeros en reaccionar de manera inmediata a partir de lo que fue el fallo de la Corte Suprema, ¿no? Sí. Este 2x1 que beneficia a los genocidas. Inmediatamente la CTA sacó un documento, al día siguiente lo hizo la CGT y en ese periodo también lo hizo la Corriente. Sí, además se los vio bastante juntos, bastante cercanos, es decir, sin problemas, que era algo que además se esperaba de la movilización. No hubo problemas entre tanto organizaciones ni sindicales, ni políticas, ni organizaciones sociales, es decir, se pudo congregar al conjunto de organizaciones del pueblo, del campo nacional, e incluso, además de la gente suelta que va siempre a los 24 de marzo, Sí. intuyo que gente que votó a Macri o que estuvo cerca del gobierno en algún momento, un poco descontenta con el tema del fallo, también debe haber estado. Igualmente me parece que la protesta supera el fallo, ¿no? Una información y una consideración. La información es, se viene una articulación. Se viene una articulación. Hay un tema nominal al respecto. Lo que están formando muy por abajo es una mesa de enlace, pero no le quieren poner mesa de enlace porque ya tiene trayectoria dentro del movimiento obrero. Pero se está hablando de eso con lo de silencio. Y lo otro es importante esto, no por el hecho de hacer números en un acto, sino porque hay muchas interpretaciones y el movimiento obrero pone sobre la mesa el plan Macri-Duhovne es el plan Martínez de Oz. Es decir, la represión fue para doblegarnos a nosotros, fue para aplicar un plan concentrador económico. Totalmente de acuerdo. Y si no está el movimiento obrero, queda todo como un reclamo genérico de paz y de justicia, ¿no? Una especie de cosa etérea. Ahora, al estar el movimiento obrero, dice, no, mira, nosotros estamos en contra de la impunidad y del plan económico. Bueno, parte de lo que señala estos documentos que se emitieron de las distintas centrales obreras hace referencia a esto que estás puntualizando, ¿no? Primero, en hincapié de cómo se impuso un plan económico en la República Argentina que tiene que ver con los cimientos del neoliberalismo. Es eso. Que se estaba desarrollando en paralelo en Gran Bretaña y explotó en los 80 junto con Estados Unidos también. Y donde por lo primero que fueron, si uno recuerda la aplicación del neoliberalismo en Inglaterra, fueron por el movimiento obrero organizado. Sin duda. La lucha de los mineros, digámosle a la entre gente, otros sectores. Inglaterra, Francia y España han sido los tres países con un movimiento obrero más activo y más dinámico en Europa. Ahí dieron... Totalmente, los erradicaron y los debilitaron. Lo que fue en la década de los 80, la famosa lucha de los mineros en Inglaterra, que llevó paradigmáticamente fue un año de confrontación. La perdieron los mineros esa confrontación y emergió con fuerza el neoliberalismo. Viene a cuento para no tapar el sol con las manos. Pero paradójicamente es algo de lo que puede estar pasando si trazamos una analogía con todas las diferencias históricas con los docentes. Los están llevando a una batalla de larga duración en un desgaste social. Sí, y a través de una campaña antisindical muy fuerte también. Sí, además se ha visto hacia adentro y hacia afuera también, o sea, en confrontación con el macrismo, que son ahora los trabajadores los que toman la posta de la movilización popular. En su momento, con la etapa anterior, eran los empoderados, era la autoconvocatoria, las plazas. Eran las plazas del pueblo, Sí. Que así como tenían la validez y la importancia de la gente que se sintió identificada con un proyecto político y económico, tenían falencias de organización. El acto del 9 de diciembre, donde Cristina se despide, se señala cuánta gente suelta que había, no había tantos micros ni organizaciones como otras veces, pero al mismo tiempo uno piensa un déficit en eso. ¿Por qué había tanta gente y tan poco organizada? Lo charlamos con Amichetti eso mano a mano cuando él dice, yo nunca creí en el empoderamiento individual. Cuando se habla de empoderamiento yo considero las organizaciones libres del pueblo. Esta vez mucha más gente organizada, es cierto que sigue habiendo mucha gente suelta y mucha gente que no se siente representada. Y en realidad está todo bien, porque ese es el mar bravío del movimiento nacional. Claro, fue lo que se intentó denostar en su momento. Bueno, vienen en micros, vienen porque les pagan, vienen... Bueno. No, digo, se viene organizadamente y eso es lo que hace dudar, lo que pone en jaque a la discusión de Macri. Y un detalle, porque en esta campaña antisindical que inició este gobierno, muchos compañeros del campo nacional y popular también compraron parte de eso. Hablaban en contra de las dirigencias y la particularidad de esta marcha
Todo lo que contra la leemos- impunidad es que los dirigentes salieron Estaban. a la calle y estuvieron todos presentes. No se puede El quejar triunvirate estaba informativamente, todo lo que le venimos diciendo desde estos espacios se va cumpliendo. Porque acá decían, traidor aquel, nosotros decimos, vamos para adelante porque por acá. Bueno, es pasa la importante cosa. no confundir el El diagnóstico tema en de este marco, ¿no? la adjetivación rápida, eso es charla histórica, ¿no? Digo, con especialistas en la historia de la humanidad y especial del catolicismo. Mira, traidor. Caí. No podés estar militando con 100.000 personas y decir, este es traidor porque se corrió un poquito más allá, aquel porque votó otra cosa, aquel porque escribió un libro que dice tal otra cosa. Es decir, si empezás con traidor a diestra y siniestra, solo te quedas con una vertebración stalinista que define el conjunto de la articulación política y no admitís nada de nada. Acá se ha puesto sobre la mesa la realidad. Mirá, ¿cuál es la realidad de un pueblo? Y que hay distintas formas de pensamiento, porque hay distintos intereses, distintas historias y distintas elaboraciones. O lo admitimos para poder reconstruir el movimiento nacional, o lo que hacemos es echar personas por la Me ventana. parece que también para hacer análisis político hay que salir del gusto personal y tener Por eso. una racionalidad más concreta y efectiva. Digo, cuando se reclamaba el año pasado que desde la CGT se convoque a un paro inmediato y la CGT parecía poner paños fríos, era porque en realidad también no estaban dadas las condiciones sociales en la coyuntura un para trimestre lanzar de ese paro en ese diferencia, un momento. trimestre. Exactamente. Claro, pero incluso Por la dentro- efectividad que En tuvo el En el paro. último trimestre del año pasado los reclamos tenían sentido. Cuando se habla del primer tramo del año anterior, no. Ahora, vale entonces la consideración a futuro. ¿Y ahora qué? ¿No? Porque el gobierno trata de licuar diciendo, no, Macri ya habló en contra del 2x1, toda una macana incomprensible. La plaza protestó Macri no no habló solo en contra del 2x1. contra la atentos con impunidad, eso, ¿eh? sino contra el plan económico. Hay muchos sectores que piden otra medida de fuerza, un confederal para la realización. Permitime Y hacer se una vienen aclaración. las elecciones de octubre. Digo, Las todo elecciones eso hacen entrar al campo nacional es en una parte. discusión muy pantanosa, incluso para el movimiento obrero, que siempre se dijo afuera de la discusión política, pero que esta vez está tomando un rol más importante, Sí. tanto por la Felizmente. efectiva participación de, Guste o no. de diputados y senadores y No, en la concejales que articulación de ya abajo, están, ¿no? Y ya además que son necesarias. que no entraron, la verdad, por el sindicalismo, sino como figura política, pero que esta vez se están poniendo en juego, poniendo a jugar a sus sindicatos, poniendo a jugar a su construcción gremial como representación efectiva y más real de los trabajadores. La discusión que se da con los sindicatos que apoyaron el proceso de kirchnerismo me suena raro ahora que, por ejemplo, el último mensaje de Cristina venga a decirnos vayan a los talleres, como si antes no hubiésemos estado. Y que cuando estuvimos y reclamamos, que se nos dé bola, siendo que estábamos en los talleres organizando, hubo una falencia, hubo una negación, Sí. que hoy se vuelve a poner en valor, pero cuando ya es tarde, digamos. O sea, No, cuando- bueno, al mismo no es tiempo, tarde y nunca es tarde necesario, para pero- aprender y demuestra una autocrítica fáctica, que no deja de ser importante. Creo que lo que dice Lautaro en este sentido es tarde en cuanto a lo que implicó la derrota del 2015. Es decir, el desplazamiento, Lo que pasó, el desplazamiento interno del movimiento Lo que obrero. digo es, bueno, menos después mal cuesta que volver a eso. hay una visión y una revisión de lo ocurrido. Bueno, quería aclarar con respecto a lo de Macri, que Macri no reconoció estar en contra del 2x1 en cuanto a lo que es la temática que beneficia a los genocidas de la última dictadura cívico-militar. Lo que reconoce Macri es estar en contra de la impunidad en términos generales. Eso le parecido ayudó a zafar discursivamente, Algunos pero no en discursos- términos reales. Es parecido a algunos discursos feministas. Sirve en contra del garantismo. ¿Te das cuenta? Sí, lo que plantea Termina Macri- pegándole todos a Zaffaroni. Lo que plantea Macri es, y en el discurso de ayer se ve claro, estoy en contra de todo 2x1 y que Claro. si pones a escarbar en fino, ratero. prefiere que le den 2x1 a los victimarios de lesa humanidad y al pibe que choreó, no, nunca jamás el 2x1 ese pibe. Lo interesante es cómo reaccionó la sociedad, ¿no? Cerca de un 85% en contra de la determinación de la Corte Suprema. Es decir, hay una zona en nuestra comunidad que eso no lo acepta, que ha hecho un balance de lo que ocurrió en la dictadura muy claro. Hay un Y dice, cambio- eso no lo quiero. Hay un cambio cultural. Y hay un cambio confluyen generacional muchas también. interpretaciones filosóficas, no es una sola mirada. Esto involucra a todos los sectores, salvo los que están hay un ligados cambio- al genocidio, ¿no? Hay un cambio generacional importante también, ¿no? De toda una generación que fue desarrollándose y creciendo con una conciencia social en Siempre contra de la estuvo, dictadura. Mirá que cada vez Hoy que, se multiplicó. yo recuerdo desde el momento que empezamos a trabajar sobre el tema, hace mucho tiempo,
y parecía que se iba a acabar. Sí, pero Parecía que se iba debajo de la alfombra y volvía. Y siempre aparecía un sector importante de la sociedad diciendo, no, nosotros Pero en queremos ese sentido creo que no hay esto y lo nadie que otro". no, serán muy pocos los sectores gorilas recalcitrantes, pero desde todos los estratos sociales se le reconoce, por lo menos que participan en mayor o menor medida en el campo nacional y popular, se le reconoce el trabajo que ha hecho el kirchnerismo en cuanto a lo que es la política de derechos humanos. Y eso ha generado una conciencia social distinta a lo que se venía forjando en otras No, décadas. y creo que además se el montó concepto- sobre una conciencia que ya existía. Sí, Creo que pero Kirchner le- vio, porque el trabajo de los organismos durante 30 años antes del kirchnerismo fue tremendo abajo, muy fuerte abajo. Calzó en la psiquis social. Creo que lo Sí, potenció. está mal torturar a una mujer embarazada. Pero creo que lo Es muy potenció. importante eso. Lo Pero creo que se el kirchnerismo potenció y lo se potenció. difundió en el sentido de que Se legalizó, hubo se muchísimas- Se puso sobre la mesa. Claro, se hizo político. Sobre las leyes de obediencia y de punto final, no hubo una movilización de 500.000 personas repudiándolo. Entonces, y no hubo posibilidad de hacer correr al Congreso para que la vetara, sino que la Hubo- sancionó. No voy a medir, pero hubo Muchísima. contra muchísima gente y contra el indulto también hubo muchísima gente, guarda. Sí, eran La contextos sociedad diferentes. argentina se movía ya en contra Sí, de pero esas. no tuvo el poder organizado para poder hacerlo revocar. correcto. Esto en una semana tuvo que volver para atrás, incluso con la venia del oficialismo para no Es quedar mal cierto, parado. y eso nos introduce en otro tema vinculado con el tema del ajuste. Está bien lo que están diciendo. Se ha caracterizado a este gobierno como una tiranía. Hay verdad en cuanto a la intención de algunos funcionarios de desplegarse de ese modo, pero la sociedad es otra. Es decir, no es una tiranía. Digo, en los primeros 2 años, 3 de dictadura militar, no juntabas 500.000 personas en la calle. No porque no quisieran, sino porque simplemente las echaban a gasas. Es decir, aquí hay una suerte de legalidad institucional que se sigue respetando y hay que apuntalarla para que no se pierda, porque esa es la herramienta de lucha popular. Si nosotros simplemente nos refugiamos sin análisis y decimos esto es dictadura, nos inmovilizamos. El discurso aterrorizante suele ser desmovilizador para los sectores Me populares. parece que se pierde de vista que la derrota electoral no fue una derrota por amplio margen y eso Un punto, genera, es cierto. al ser una derrota muy pesimismo chica, en vano, al ser una derrota muy chica y tan abrupta porque nadie la esperaba, implica este derrotismo interno que hace no poder ver la coyuntura Sí. desde otro posicionamiento. Sin embargo, fíjate que las tensiones sociales se fueron generando desde el principio y vale la pena señalarlo, quienes resaltan esta tensión social, quien la ponen otra vez sobre el barro de la historia, es el movimiento obrero, porque los primeros que salen... A ver, aclaremos una cosa, el movimiento obrero no se circunscribe solamente a las centrales obreras. Hay un trabajo de base de distintas organizaciones sindicales y tienen Hasta múltiples en eso facetas. hay un parecido. Y en ese sentido fueron los trabajadores los que salieron en primera instancia, como bien lo remarcó Lautaro en su Está llegando momento, Poncico para sumarse a la mesa de fútbol. como lo remarcó en su momento, quienes salieron a la calle y la resistencia a este gobierno, el camino de la resistencia en mayor o menor medida, la trazó el movimiento obrero organizado con Decía sus que organizaciones hay un sindicales. parecido. Por eso los atacan ahora. Hay un parecido, ¿sabes por qué? Porque algo de esto sucedió en la dictadura. La resistencia del movimiento obrero en la dictadura cívico-militar fue intensa, profunda y de base, pero no había medios para enfocarlo. No, y se armó toda una campaña de desprestigio en torno a eso, ¿no? Claro, de complicidad entre los militares y los sindicalistas. La construcción de un Alfonsín- relato, ¿no? Alfonsín se subió sobre eso. Ahora, en realidad, hubo actos muy importantes, huelgas muy importantes y movilizaciones muy importantes como en este periodo. No visibles como en este periodo. Y ahí está la diferencia. Sí, hay una posibilidad de hacerlo visible, no sin una cantidad de esfuerzo, no solo de los trabajadores, sino de los medios alternativos, populares, para hacerlo ver, porque si no tampoco se hubiese visto Claro. de unos medios Ahí más o menos triunfado cercanos al nuestra labor, gobierno sí. nacional, Bueno, pero que además pone sobre la mesa la importancia de la organización y la masividad, o sea, las movilizaciones del 29 de abril de 2016, del 7 de marzo del 2017, hablan, digo, no se puede decir que era gente suelta bajo ningún punto de vista, ni mucho menos hablar de movilizaciones K o de movilizaciones pagadas. Me quedo pensando entonces cuál será el impacto de esto políticamente, porque se viene octubre. ¿no? Tiene que ver, lamentablemente, Hay que todavía tiene mucho que rearticular ver- la fuerza tiene política mucho que ver con la propia. democracia liberal en la que El camino es estamos muy largo y tampoco me parece ¿Por que qué hay que... democracia liberal si hay gente que va a votar? Es gente que va a votar, pero no es una ¿No es una frase eso? No es una representación
pura de la construcción evidente de las organizaciones de base. Es lamentablemente todavía... Pero no es un problema de las organizaciones de base que no han es podido solo un construir, pro- no es que solo no han un podido problema de construir las poder, organizaciones de no han base. podido construir poder para poder apropiarse de ese espacio. Digo, Es un si problema. tuvimos 12 años de un gobierno que tenía las características nacionales y populares, que a mi gusto no pudo terminar de afianzar la comunidad organizada, sí el desarrollo de la justicia social. ¿Por qué qué es cuesta liberal? no poder, por qué costó no poder apropiarse de eso? Digo, en ese proceso, y ahí difiero con vos, la democracia también tenía una validez, porque el kirchnerismo reafirma su condición Es parte del nacional y peronismo, popular del Es un movilización en, y contramovilización. un proceso las que no urnas. está terminado. En Es las un urnas proceso lo que confirma. actualmente- ¿Por qué dijiste que el voto es liberal? A ver, me No que el interesa, voto es liberal. debatir, polemizar con Es esa una visión. democracia donde se le agrega término, podemos decir, porque no es efectivamente y estrictamente el gobierno del pueblo. No es la organización popular estricta la que pone a los dirigentes, diputados, legisladores, senadores, de cualquiera sea su cargo, por una representación genuina de los intereses y construcción populares. No es en un algunos idealismo. casos sí. No es un idealismo, eso digo. No, porque se ha la hecho en política, otros momentos. Pero la política en términos sociológicos también representa tensiones y hay una deformación y hay una natural en todas las dialéctica, y hay una dialéctica, es decir, hay una En confrontación todas las de representaciones espacios hay de una poder. deformación natural. Sí, igualmente el hecho de representación que pura no tengamos que existe. lamentar Hay una verdad. candidatos malos, entre comillas, podemos decir, Tiene que ver con candidatos, eso, claro. tiene que ver con la falta de representatividad. Y Hay tiene algo ver que con- te admito. Se busca quién mide más y no exactamente quién representa. Hay algo que te admito. Pero cuando el movimiento obrero Cuando quiso salir el a construir, movimiento nacional quiso salir a pelear espacios de poder en la coloca- lista, ahí se pudrió Bueno, todo. pero Justamente Bueno, eso por es lo que cosas está como diciendo. esa es A eso que iba. no se llega a una democracia Hay completa. verdades de lo que está diciendo y es un sector político, en general configurado por abogados. Arma las listas y nunca hay un obrero en esas listas, o casi nunca. Eso estoy de acuerdo. Ahora, No quiere decir que, hay a que ver, haya acentuar que negar los ese vasos proceso. comunicantes, ¿no? Hay que acentuar, o sea, es un proceso Entre la que política y la costó base social. mucha lucha y lamentablemente mucha sangre llegar hasta este punto. No quiere decir que sea el punto máximo, sino que hay que seguir avanzando. Estamos en un problema político, porque en esa democracia, en ese juego, se perdió y hay que volver a ganar con las mismas reglas de juego que no son las que impuso el pueblo. Ojo porque la acción pedagógica también del neoliberalismo implica que nada puede ser modificable y a veces te hace caer en este tipo de trampas donde la política, por ejemplo, solo está abierta a aquellos que son profesionales A mí me de parece eso que ahí y que es está vedada donde para los que no son hay que profesionales de la política. establecer ¿no? vasos comunicantes, es decir, de abajo hacia arriba, de lo social, sindical a lo político, necesita haber una legitimación que no dependa de una reunión, que no dependa de un apoderado con la lapicera señalando Claro, podemos poner... sí, y vasos comunicantes que representen la legitimidad y la construcción de base. No porque para entrar en una discusión que queda trazada de los obreros están bien y los abogados están mal, ni viceversa, por ejemplo. Donde todos son parte de la O sociedad. hay lugar o no hay lugar para todos, claro. Digo, hay muchos abogados que tienen una construcción, una trayectoria mucho más legítima que muchos dirigentes sindicales. Inclusive, no es la mayoría, Sí, obviamente. pero no implica Pero fíjate, La que, carnadura social pero es fíjate distinta. que en esa Claro. trampa se cayó también cuando se Claro. discutía impuesto a las ganancias. Sí, el fondo de impuesto a las ganancias era que el salario no puede ser grabado porque no representa una ganancia, para dividir las aguas de algunos sectores, inclusive internos, y esto vale discutirlo, se hablaba que había trabajadores de primera o de segunda. ¿Se entiende esto? Estas son las trampas que también propone el neoliberalismo de alguna manera para alejarnos de la discusión de fondo que tiene que ver con discutir las estructuras que vas Ahora que inventando mencionas esto, ¿no? eso, creo que hay una modificación, ¿no?, en los comportamientos. Moyano fue al acto de la CGT. Tengo la sensación que hay una tendencia al agrupamiento. Vamos a ver cómo... Los gremios Ahí de transporte vienen traccionando fuerte en el ese sentido, transporte, ¿no? ahí creo que la Los gremios de corriente transporte opera empiezan- como un nexo interesante, porque tiene muy buen trato con el kirchnerismo, naturalmente, y sigue dentro de la CGT sin establecer fractura. La decisión es esa, ¿no?, seguir en esa dirección. Sí, creo que todavía el paso que falta es el traccionamiento de los sindicatos más importantes y de más relevancia en lo institucional de la CGT. Hoy en día la corriente crece en representación hacia el interior, hacia algunos sindicatos, pero por la estructura, la historia y los modos de la CGT, los gordos, los sindicatos de transporte, los industriales más grandes, tienen un peso específico que hace que por mejor alineados ideológica y política y en construcción se necesite de esa tracción, se necesite de esa
magnitud para tomar definición. Pero creo que es un momento muy importante porque las puertas no están cerradas para nadie. Gracias, Lautaro. ¿Se viene un paro nuevo de la CGT o no? Habrá que verlo, habrá Viene que la marcha trabajarlo. federal, eso sí. Habrá que ver Se cómo tracciona eso y vuelvo a decir, y hay que estar atentos a distintos sectores del transporte para ver qué es lo que pasa. Podemos asistir tal vez a un conflicto dentro de lo que es el sector de aeronáuticos. Habrá que ver qué pasa con los sectores portuarios. Están entregando todo. Con los sectores portuarios también. Hay un momento de incertidumbre de lo que se viene y de expectativa, pero no de expectativa positiva, de expectativa negativa en función de esto que está señalando, de que van a avanzar sobre algunos sectores claves en lo laboral y también en la soberanía, ¿no? Y bueno, en esta defensa y ataque, ojo con la corriente en la disputa política. Tiene presencia. Los que están observando esta mesa pueden encontrar tanto en Sindical Federal como en AGN Comunicaciones la mejor información gremial. Gracias, Lautaro, gracias, Gustavo.